Chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, muy bien, gracias a usted. Muy bien, muchas gracias, chicos. Vamos entonces a iniciar con el módulo de entrega del paciente. Este módulo es de una jornada, quiere decir pues como si fuera un solo domingo. Entonces el tiempo lo vamos a ir distribuyendo en el transcurso pues de varias sesiones hasta que las completemos y hagamos los trabajos pues como tales pertinentes. Esta semana debemos de dejar el módulo totalmente descartado, quiere decir que al viernes ya el módulo debe haber terminado con las sesiones que nos vamos a encontrar, que son aproximadamente cuatro, y los trabajos independientes que ustedes hacen, ya que el tema no es muy largo realmente. Está grabando la pantalla, quiere decir que también les voy a montar el videito a YouTube para que tengan acceso a él y en cualquier momento lo puedan observar. Me confirman, porfa, se está viendo entonces la presentación. Otra vez se está viendo. Listo, chicos, listo. Entonces hoy vamos a hablar del módulo entrega del paciente. ¿Qué vamos a aprender en este módulo? Son las generalidades que hay que tener en cuenta cuando llega la finalización del turno y se hace la entrega de los pacientes que hay en el servicio, ya sea que estemos en hospitalización, urgencias, vacunación, etcétera. Es entregarle a estas nuevas personas la información necesaria para que continúen de forma segura con la atención del paciente, ya que si no se le da la información necesaria a estas personas que están recibiendo, el paciente puede correr riesgo de tener alguna situación adversa en su tratamiento o en el estado de su salud. Entonces la idea es que veamos como esas generalidades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una entrega de turno. Hoy que vamos a hablar de los conceptos generales, o sea, vamos a hablar de todo un poquito y en las próximas sesiones ya vamos hablando de tema por tema puntualmente. Hoy es generalidades, vamos a hablar en general de todo el proceso de entrega de turno y seguridad del paciente. Y vamos a ir hablando ya después de temas puntuales o temas específicos. ¿Cuál es entonces el objetivo de este encuentro hoy? Que comprendamos qué es una entrega de turno, por ejemplo, que reconozcamos la importancia de que el equipo de enfermería se comunique al momento de entregar el turno, que identifiquemos los riesgos derivados a que no se haga una entrega de turno adecuada, que le puede pasar a un paciente, que se nos olvide decir que tiene tal tratamiento, perdón, o que se le tiene que dar cierto medicamento, o que tiene una alergia. Entonces, identificar esos riesgos que se pueden derivar de una mala entrega de un turno y relacionar esa entrega de turno con la seguridad del paciente, como el ejemplo que acabamos de dar. Mencionar, por ejemplo, las alergias de un paciente al momento de entregar el turno hace parte de la seguridad del paciente, ya que si yo menciono eso, pues el paciente tiene menos riesgos de sufrir un evento adverso durante su instancia en el hospital. Entonces vamos a empezar como tal con la definición de los conceptos. La entrega de turno es un proceso, chicos, en el cual varios grupos de una unidad hospitalaria se comunican entre sí. Médicos, enfermeras y demás grupos de atención entregan no solamente la parte física, porque sí hay que entregar lo físico, ¿cierto? Cuántas bombas de infusión te estoy entregando, cuántos carros de paros estamos dejando, cuántos monitores de signos vitales te estoy garantizando que te estoy entregando, sino que también se le entregan los pacientes que hay en el servicio. Quiere decir a quiénes estamos atendiendo, bajo qué condiciones estamos atendiendo, en qué condiciones te los entrego, qué queda pendiente y qué le hemos hecho. Por ejemplo, decir que queda pendiente una radiografía que se le va a hacer a las 9, decir que cuáles son los medicamentos y cómo se le están dando. Todo eso hace parte diario de un proceso de entrega de turno. Eso se hace todos los días. Antes de iniciar el turno recibo, antes de finalizar el turno lo entrego. Por eso de pronto acá las instituciones tratan de ser muy insistentes con el tema de las llegadas temprano porque chicos, para uno entregar turno, o bueno, para uno recibir el turno del otro, uno llega media hora antes. Entonces uno no llega a turno a las 7 de la mañana, sino que llega a las 6:30, porque a las 6:30 le hacen la entrega del turno de 6:30 a 7, por ejemplo. Entonces uno tiene que estar antes de su hora de entrada. ¿Por qué? Porque a las 6:30 de la noche, si es un turno de 12 horas, yo voy a estar entregando el mío. Y esa persona también debió llegar media hora antes.
Entonces, por eso a veces las instituciones insisten tanto con el tema de la puntualidad, porque esto finalmente es lo que van a ir a hacer cuando vayan a entregar y recibir turno. La entrega de turno, como les digo, es diaria y se hace por grupos. Médicos le entregan a médicos, enfermería le entrega a enfermería. Los médicos van con sus pacientes dando entre médico y médico su diagnóstico, evolución, tratamiento, mientras enfermería va con enfermería hablando precisamente de esos cuidados, procedimientos que tiene ese paciente pendiente o que se le han hecho. Cada grupo se entrega su turno como tal. Por ejemplo, enfermería, aparte de entregar a los pacientes, este es el paciente, está así, está aquí por esto y le estamos dando esto, también entrega lo físico. Entonces, como les decía, por ejemplo, las bombas de infusión, que son unos aparaticos con los que se administran medicamentos por vía intravenosa, y eso lo que hace es que pasa un líquido a determinado tiempo. Entonces es un aparatico al que yo le conecto la solución y eso pasa la solución a un determinado tiempo. Eso es una bomba de infusión. Los monitores de signos vitales, los glucómetros, los tensiómetros, los carros de paro, todo lo que sea ya físico vamos a entregarlos. No es pues tan exagerado como que cama por cama, silla por silla, sino los elementos que se utilizan para hacer la atención del paciente. Todo eso se entrega como tal, mientras unos están recibiendo esos elementos, otros están recibiendo pacientes. Sobre todo el jefe de enfermería va a estar recibiendo esos pacientes porque pues esa persona tiene que hacer una programación ya para el turno, ¿cierto? De cómo vamos a trabajar, de quiénes van a tener estos pacientes y quiénes van a tener esos otros. Habrán algunos auxiliares que van a estar recibiendo también pacientes, otros recibiendo el inventario de medicamentos. En cada servicio, por ejemplo, en urgencias hay un stock de medicamentos. Entonces hay que recibir ese stock que me están entregando porque hay medicamentos que son de control. Por ejemplo, una morfina, por ejemplo, un tramadol, son medicamentos que son de control. Entonces hay que recibirlos y hay que anotarlos de, venga, me están entregando tantas ampollas, me están entregando tantos viales. Entonces nos vamos a distribuir, o bueno, los van a distribuir y cada uno va a ir tomando aquella tarea que se les sea asignada o aquel turno o aquella entrega que se les sea asignada. Pero básicamente esto es hablar, se llenan algunos formatos de acuerdo a la institución, no es un formato estándar para todo el mundo, cada institución tiene su formato. El procedimiento como tal es más de comunicaciones, es decir, venga, esto es así es como hemos trabajado todo el día para que ustedes continúen como con esa misma lógica de atención, pero finalmente no hay un formato establecido. Cada institución tendrá su propio protocolo para hacer una entrega de turno. A nivel general hay que entregar turno, pero un protocolo o un formato ya cada institución lo tendrá. O sea, profe, qué pena. Se continúa con el ritmo que lleva el que uno le va recibiendo, ¿cierto? Lo de los medicamentos, en lo de la alimentación, uno tiene que estar pendiente de, de cómo es la alimentación, de cómo es los medicamentos. Por ejemplo, si hay medicamentos cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, ahí tenemos que estar nosotros en la jugada, ¿cierto, profe? Exacto. Entonces, por ejemplo, digamos un ejemplo, vos tenés un paciente, estás en hospitalización, vas a entregar el turno. Entonces tenés, digamos, 8 pacientes en hospitalización. Entonces hay que ir paciente por paciente y tenemos que decirle por qué está el paciente ahí, qué le hemos hecho en el día, qué está pendiente. Entonces, vea, le falta hasta ahora, hay que darle tal medicamento, ahorita a las 10 de la noche hay que darle este medicamento, hay que sacarle una muestra de sangre. O sea, ya es entregar lo que le hemos hecho y lo que queda pendiente por hacerle, para que ese que está llegando no esté totalmente perdido, sino que sepa que, bueno, hay unos pendientes y que cada paciente tiene pues como un proceso que hay que continuarle. No es como que, bueno, se fueron los de la mañana y los de la noche no tenemos idea de quiénes se quedaron acá, no sabemos qué vamos a hacer, no. Entonces sentémonos a mirar, no. La idea es que ellos puedan iniciar a trabajar con ya unas bases, como bueno, entonces a estos pacientes hay que prepararles medicamento, a aquellos hay que sacarles muestra, a aquellos les van a hacer una radiografía y así poder empalmar, empatar esos turnos con turnos para que no se retrase mucho más la atención. Porque
chicos y chicas, de por sí ya hay un retraso, o sea, hay cambio de turno hay retraso. La, la, la espera se puede prolongar un poquito para los pacientes. Pero la idea de la entrega del turno es que esa espera no sea tan larga, porque si es largo entregándolo, si no se entregase sería más largo, porque nadie sabe qué hay que hacer. Entonces ese es como el objetivo, garantizar la continuidad del cuidado. Es que el que llega sepa qué tiene que hacer o qué hay pendiente, o qué le están haciendo al paciente para poder continuar con lo mismo. Esto me ayuda a disminuir errores si yo ya sé que al paciente Pepito tiene una dieta líquida porque me lo entregaron en turno. Entonces yo ya tengo conocimiento de que en mi servicio hay un paciente con dieta líquida y que no le puedo dar cualquier tipo de alimentación. Ya sé que tengo un paciente aislado porque tiene X enfermedad, entonces no voy a cometer un error de llevarlo y mezclarlo con los demás sabiendo que estaba aislado. Sé que a X paciente es alérgico a la penicilina, entonces ya sé que a ese paciente no se le puede colocar penicilina. Entonces esto me ayuda a disminuir errores. Informo los cambios del paciente. Hay pacientes que llevan muchos días en el servicio. La idea de entregar el turno, sí, pues que yo ya sé quién es, yo ya sé qué es el diagnóstico. No solamente es eso, también es el ha mejorado, ha empeorado, hoy vomitó, hoy no durmió, hoy tuvo mucho dolor. Ese tipo de cositas también se pueden informar. Porque como les digo, pueden que lleve una semana hospitalizado. Entonces, sí, yo ya sé quién es. Pero en el turno pudo haber pasado cositas, pudo haber ocurrido mejorías, se pudo haber empeorado y todo ese tipo de información yo también la tengo que informar, no solamente así, paciente tal que está acá porque tiene un infarto, pero entonces está acá hace 5 días, hoy presentó mucho dolor en el pecho, hoy presentó mucha sudoración, hoy ha presentado mejoría, hoy no ha comido, todo ese tipo de cositas también hay que informarlas. Esto mejora la seguridad del paciente y facilita, el trabajo en equipo. Si yo sé cuál ha sido el trabajo que han estado haciendo mis compañeros, yo me empalmo y puedo continuar con ese mismo cuidado que se le estaba dando a los pacientes. A eso se le llama seguridad de pacientes. Es un conjunto de actividades que lo que busca es reducir errores y minimizar daños en la salud del paciente. Entregar turno es un procedimiento de seguridad del paciente, porque finalmente, cuando yo entrego el turno y toda la información, estoy tomando acciones para que las siguientes personas que lo van a cuidar no vayan a cometer errores y no vayan a generar en el paciente eventos adversos. Entonces se previenen errores, se protege al paciente de algún efecto adverso, se garantiza una atención segura y se promueve la cultura de la seguridad. Cuando yo entrego al paciente, tengo que identificar al paciente, tengo que decir qué medicamentos, por ejemplo, está utilizando, qué exámenes tiene pendientes, si tiene algún riesgo ese paciente. Toda esa información que yo estoy dando en la entrega del turno habla entonces de protocolos de seguridad del paciente para que el paciente esté seguro en su instancia dentro del hospital. Chicos, hasta acá tienen alguna duda, estoy siendo claro, muy rápido. Todo muy claro, profe. Vamos bien, profe. Hola, Sebas. Hola, Dora. Listo. Chicos, entonces, ¿qué es un evento adverso? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos puntuales. Un evento adverso es una situación que no deseábamos, ¿cierto? Y que generó en el paciente algún problema. Pero entonces, ¿qué puede ser un evento adverso que yo puedo evitar si entrego turno? Error de medicamentos. Si yo voy paciente por paciente diciendo cuáles son los medicamentos, cuáles ya se tomó, cuáles no se ha tomado y cuáles están pendientes, eso va a evitar que el siguiente enfermero o enfermera cometa errores con ese paciente y que le dé un medicamento que no debía, que ya le dimos o que le dejemos de dar un medicamento. Porque todo eso podría generar eventos adversos en ese paciente, una intoxicación, una sobredosis o que no le estemos dando el tratamiento. Eso es un evento adverso, por ejemplo, que la entrega de turno evita. Caídas. Hay pacientes que tienen riesgos de caídas. ¿Por qué? Porque no pueden caminar, porque están somnolientos, porque tienen alguna dificultad. Esas cositas yo también las informo en la entrega de turno. Por ejemplo, como hoy ingresó pacientes de tantos años que tiene una fractura en la pierna, entonces es una persona que tiene un riesgo de caída.
o que tiene vértigo. Entonces a este paciente viene con una crisis de vértigo, no se puede dejar solo, si se va a parar al baño toca acompañarlo, toca tener las barandas de la cama arriba, entonces no lo acostamos en una cama sin barandas porque se nos puede caer. Un evento adverso muy grave es que se nos caiga un paciente en un hospital. Cuando entrego turno, estoy evitando que eso pase, porque estoy avisándole a mis compañeros de que ese paciente puede caerse, por ejemplo. Identificación incorrecta. Cuando yo presento al paciente, también menciono su nombre. Para, no solamente es como este paciente, sino el paciente tal, el paciente tal y el paciente tal, con nombre completo, para que tengamos la identificación de ese paciente y no vamos a dar, por ejemplo, el tratamiento de uno al otro. Cuando yo estoy recibiendo el turno, eso me ayuda a eso. Que me entreguen diciéndome don Juan, doña María, doña Dora, me está ayudando a que yo ya sepa quiénes son mis pacientes y que yo no vaya a mezclarlos o a confundirlos, porque puede que no los conozca. Y también reduce el riesgo de infecciones en la atención. Si yo, por ejemplo, digo, este paciente viene con una sospecha de tuberculosis y lo tenemos aislado acá solo en esta habitación, a mí me están entregando esa información, yo ya sé que ese paciente no lo voy a mezclar con otros. Yo ya sé que ese paciente no le voy a meter más gente en esa habitación, porque está aislado porque hay una posible tuberculosis, por ejemplo. Entonces, miren que entregar el turno no solamente es mirar qué estaba haciendo el otro, sino que es una herramienta para que el paciente esté en un entorno más seguro, porque al conocer mis pacientes, evito cometer errores. ¿Qué información entrego entonces yo o qué información damos de enfermería a enfermería? Decimos el nombre del paciente, el diagnóstico, su estado actual, qué medicamentos está tomando, si es alérgico a algo, si tiene algún riesgo, por ejemplo, caídas. Entonces tiene riesgo de caídas, tiene riesgo de úlceras porque no se mueve. Si tiene algún pendiente, si le queda pendiente un hemograma para mañana a primera hora porque tiene que ser en ayunas. Le queda pendiente hacerle una curación de una herida porque no me dio el tiempo o porque apenas se la ordenaron o porque el paciente acabó de llegar y no le hemos hecho la curación. Queda pendiente canalizarle una vena. Queda pendiente llevarlo a rayos X a que le hagan una radiografía. Eso también hay que indicarlo. Y cuáles son los signos vitales con los que yo lo estoy entregando. Entonces uno antes de entregar turno le toma los signos vitales al paciente, los anota y le dice, bueno, en la última toma de signos vitales está así, así, así y así, para que tengamos una idea general de cómo está ese paciente. Vamos a colocar un ejemplo. Listo. Entonces, compañero, te entrego. Este es el señor Mario Grisales. Tiene un diagnóstico de hipertensión arterial. Actualmente se encuentra con cefalea intensa, dolor opresivo en el pecho e ingreso a urgencias porque tenía una crisis hipertensiva, tenía la presión muy alta. Le estamos dando enalapril sublingual y en 2 horas debemos de darle X medicamento. Él no refiere alergias, niega alergias y el riesgo en este momento que tiene es de caídas porque se encuentra muy mareadito. Está pendiente un EKG, no se le ha montado el EKG porque estamos esperando que le baje un poco la presión con el medicamento que le dimos. Los signos vitales son frecuencia cardíaca de 105, presión arterial de 180 a 130, saturación de oxígeno de 94. Y ya, ahí entregué ese paciente, ya dije que tiene, ya dije por qué no le he hecho el EKG, que hay que darle un EKG, ya dije que no era alérgico, y ya dije cuáles eran sus signos vitales en el momento, que tenía la presión súper alta. Eso es una entrega, por ejemplo, de un paciente. No es contar toda la historia, no es leer toda la historia clínica. Es hablarle un poquito al compañero de ese paciente, de los aspectos más importantes. Por ejemplo, paciente diabético hospitalizado. El auxiliar saliente olvidó informarle al nuevo auxiliar que presentó hipoglucemia durante la madrugada, o sea que ese paciente se le bajó el azúcar en la madrugada, que es alérgico a la penicilina y que la vena que le canalizó se infiltró, o sea que ese acceso ya no sirve. ¿Qué riesgos creen ustedes que puede sufrir ese paciente por esos daticos que la auxiliar de enfermería no le contó a la otra? Cuéntenme, ¿qué puede pasar? ¿Qué errores se pueden cometer porque nadie informó esas cositas? Eventos adversos graves. ¿Como cuál?
Miren, Se le puede dar un coma diabético. el auxiliar no le dijo al que le entregó al que le entregó el turno que en la madrugada a ese paciente se le había bajado el azúcar bruscamente, una hipoglucemia, que ese paciente es alérgico a la penicilina y que no tiene en estos momentos una vía canalizada porque se le dañó. ¿Qué puede pasar con ese paciente que resulte en un error grave? De pronto el auxiliar de enfermería le puede aplicar, primero que todo, le puede aplicar sin conocimiento que es alérgico a la penicilina y lo puede mandar al otro mundo. Sí, Pues ese, le puede administrar un y medicamento al que sea alérgico, muy bien. Lo que puede generar shock anafiláctico. Anafiláctico, ¿no? Por ejemplo, este paciente en la madrugada dice que tuvo hipoglucemia, se le bajó el azúcar muy pesadamente. Por lo tanto, además que se la tuvieron que haber subido con una destroza, quiere decir con una solución que se llama destroza por la vena. Pero adicional, el paciente no tiene vena, o sea que si se vuelve a presentar una emergencia y ese auxiliar va y coge esa vena que ya está dañada, no va a tener como bajarle la destroza, el paciente está hipoglucémico y se puede morir porque no le bajamos el medicamento, porque la vena que tenía supuestamente no sirve, nadie dijo nada, ese paciente ya no se volvió a canalizar y un paciente en ese estadio ya va a ser muy difícil canalizarlo. Entonces, solo por olvidar informar que la vena estaba mala, el otro auxiliar no le canalizó una nueva, él vuelve y se le baja el azúcar, nos toca correr con él a subírsela a través de una destroza y oh sorpresa, no tenemos por dónde pasar la destroza. Y vamos perdiendo tiempo y el paciente se va empeorando hasta que cae en un paro, por ejemplo, hipoglucémico. Entonces miren que solo eso, a veces le olvidó decirle la vena se le dañó, puede terminar en un desenlace fatal para el paciente. ¿Van entendiendo la Pero importancia? en ese caso no se le podría, digámoslo así, dar azúcar al paciente como para que vaya subiendo Lo que pasa es la que no, glucosa. si está hipoglucémico, posiblemente también está somnoliento o desmayado. Entonces no podemos darle por vía oral nada. Profe, yo tengo una duda. Es que una vez me tocó a mí atender una paciente y ella es hipoglucémica. Y pues sufre. Y ella al principio nos llamaron los familiares y nos informaron sobre que ella pues estaba más bien desmayada y así, pero que ella se la controlaba, que ella se la controlaba comiendo lecherita. Eh, Y ella, digamos, cuando llegamos, la tenía en 60 y algo. Y ella dijo, no, yo estoy bien, yo me la mejoro con esto y me la voy organizando, me la voy subiendo, yo estoy bien, yo no necesito. Pero como ella ya desde muy niña ya ha lidiado con eso, entonces ahí, digamos, uno cómo podía actuar frente a ese caso si la paciente empieza, pues dice que no, que ella se la mejora con lecherita. Bueno, en este tipo de casos, bueno, la tenían 60, digamos que si bien está baja, no da para estar en riesgo vital. Si se la mejora simplemente tomando o comiendo cosas azucaradas, la mejora va a ser momentánea, porque eso se va a quemar y va a volver nuevamente hacia abajo. Lo que realmente tiene que hacer ya es comer. La mejor forma de subir los niveles de glucosa en la sangre, o sea, los niveles de azúcar en la sangre, no es con un dulce, no es con un confite, no es con una lecherita, porque eso es transitorio. Es comiendo. Es que ingrese Sí, comida profe, y se pueda justamente también, metabolizar. justamente uno preguntándole, haciéndole las preguntas a ella, ella sí había informado de que no había comido. Entonces, una de esas fue pues una de las alertas que nos dio. En 60 apenas iba, pero cuando yo llegué al lugar, pero aún así ya se la habían tomado y que ya estaba más bajita. Me quedé con ella hasta que le subió ya como a 90 y algo, como a 96, y ahí sí nos retiramos del lugar y se le dieron las recomendaciones de que sí, de que debería de comer,
porque se había tomado el medicamento, pero que no había comido. Normalmente uno lo que hace es entonces no aconsejarles tanto como, coma azuquita o tómese una agüita con azúcar o una chocolatina, sino vamos a ingerir alimentos. Pero ingerir alimentos eso es a comer. No es comer cantidades exageradas, sino comer. Vamos a comer, vamos a almorzar o vamos a cenar, dependiendo de la hora, que eso le va a ayudar a nivelar los niveles séricos de glucosa, o sea, los valores normales de glucosa en la sangre. A esos pacientes es educarlos mucho en la importancia de no saltarse las comidas, porque el problema de ella no es que se le suba, sino que se le baja. Entonces, dejar de comer, eso va a ser lo que lo va a desencadenar. Es educarla, es ponerla a comer en el momento, y si está muy grave, por ejemplo, la tiene de 40 hacia abajo, ahí es donde ya canalizamos, bajamos destroza al 5%, que es un líquido, una solución, perdón, un suero, se llama destroza al 5%. No puede ser la de 10% porque le podemos hacer un daño al paciente. Bajamos una de 5, esperamos que baje, tomamos nuevamente glucometría. Si están valores normales, muy bien. Si están valores muy altos, entonces ya bajo un poquito de solución salina, si sea 100 de solución salina, para regular o barrer un poquito esa destroza. Pero eso ya es un manejo que tiene que ordenar pues el médico como tal. Pero en estos casos de esos pacientes que se les baja constantemente el azúcar en sangre o la glucosa en sangre, es ponerlos a comer, no una chocolatina, no lecherita, sino comida, porque es lo que finalmente se va a metabolizar y a convertir en glucosa. Lo otro es transitorio, es un momentico y ya, no es lo adecuado. Es como es como la presión, pues cuando baja, pues se come pues como digamos un banano, luego pues una fruta dulce. Algo saladito, si se baja, cuando la presión se baja, es mejor algo saladito y subir los pies, acostar al paciente y elevar extremidades. Eso le va a ayudar a que la presión vuelva a subir. El problema es cuando se sube. Pero bueno, ¿Cómo la bajo? porque por ejemplo, yo la otra vez yo iba a viajar y a mí me tocó bajarme en el bus pues en Remedio porque a mí se me, como llegando por, ¿cómo es que se llama eso? Camambolo. Bueno, yo me puse súper mal. Y yo esa vez iba a viajar y me tocó bajarme ahí en Remedio junto a la empalizada y entrar a esa farmacia y la muchacha me dijo, no, usted tiene la presión baja, se la tiene baja alto y pasó, no hay droga. Eh, Madame fue a comprarse un banano, algo dulce, El banano que porque sí. eso me tiene baja. El banano sí, porque el banano tiene potasio y el potasio Ah, hace que los vasos se estrechen y la presión suba. ajá. El dulce ahí no aplica tanto, aplica más, por ejemplo, comer algo salado, comer un banano o acostarse con los pies levantados. Eso también te va a ayudar mucho a subir la presión arterial. Ya. Chicos, ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo, perdón, de una entrega de turnos. Profe, Sí, yo tengo una otra duda. Pero ya eso fue un caso mío de esta mañana. Me puse yo de que nosotros íbamos para Fraguas a cubrir pues el evento de las fiestas en el momento. Pero entonces yo había unas compañeras que no, yo no sé tomar la presión, que no sé qué, todavía pues me da dificultad. Y yo le dije, ensayela conmigo que yo hasta yo misma me siento mi mismo pulso y te puedo ir explicando. Y resulta que yo tenía la presión alta y yo estaba normal. sí, La tenía en 140, 103, sobre 103. Y yo quedé como, Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que sí se la hayan tomado adecuadamente, porque tú misma mencionas, la persona de pronto todavía no tenía el entrenamiento adecuado. Y lo segundo es que la presión arterial es una enfermedad silenciosa. O sea, tú puedes tener la presión elevada y no tener ningún síntoma, y es totalmente común. No es que sea menos mala, es igual de mala, sino que la presión se le llama también enfermedad silenciosa porque puede que no demuestre síntomas, que la persona tenga los niveles de presión muy arriba y que no sienta nada. Eso es posible y eso pasa mucho realmente. Entonces, pues, trata o sea, de... yo estaba vigilando, o sea, yo estaba viendo cuando ella la tomó, igual manera nuevamente me la tomaron las otras compañeras con el monitor para mirar a ver, para verificar, por lo que sí se nos hizo muy raro y sí la tenía alta.
digamos, los valores sí coincidían. Entonces te la vas a tomar todos los días por 3 días a la misma hora, ojalá en la mañana, acostada, sentada y de pie, y con eso podemos determinar si eres hipertensa o no. Todos los días a la misma hora, ojalá en ayunas, y en las 3 posiciones, acostada, sentada y de pie, y cambiando de brazo. Si estoy primero acostada, entonces en un brazo, si después estoy sentada en el otro, y si después estoy de pie en el otro pie, y que en el otro pie, en el otro brazo, y lo voy rotando. Anotas esos valores y con eso se puede determinar si hay una hipertensión arterial. Listo, profe, porque es que normalmente sí me la han tomado y siempre que me la toman me aparecen 130. La cosa es que cuando yo me siento como agotada, somnolienta y así, como cansada y con mucha bosteziera, cuando empiezo con la bosteziadera, yo ya tengo claro, yo seguramente tengo la presión alta, preciso. Entonces, ya ahí sí yo no entiendo. No, haz la toma seriada Además que sí. con eso puedes determinar. Anota los valores todos los días por 3 días y con eso se puede llegar a un diagnóstico. Profe, yo le hago una pregunta. Ya Cuando, listo, profe. ¿Sí? cuando una misma persona normalmente se le cambia, digamos, la presión, digamos, a ella se le sube demasiado, otras veces se le baja demasiado, y así, o sea, es ambas. Ahí entonces, ¿qué sale siendo? Pues, ¿cuál de las dos sufre? Hay que hacer una toma seriada para mirar cuál es la predominancia, pero si se le sube, entonces nos quedamos con esa, que hay unos picos hipertensivos. A esa persona le van a mandar una toma seriada, un electrocardiograma, y si hay muchas dudas o si hay muchos valores diferentes o así, le mandan un Holter, que es un monitoreo por 24 horas. Y con ese Holter también se puede identificar entonces si hay o no hay hipertensión. Ah, ya, bueno, profe, gracias. Profe, pero es que referente a eso, a mí ya me han hecho un electrocardiograma, un ecocardiograma, me han hecho un Holter, pero nunca me han dicho, bueno, usted puede sufrir de esto. Haga usted misma el ejercicio, hágase la tomita seriada, usted que tiene los equipos, y cuando tenga los 3 valores, cuando tenga los 3 días, con los 3 valores, pida consulta médica y llevas esa toma seriada para que el médico ya tenga un criterio para poder mirar si necesitas ya tratamiento farmacológico o si lo que te está sucediendo es otra situación, cansancio, estrés, agotamiento. Sí, profe, lo voy a tener en cuenta. Entonces, hoy me la hice temprano, me la hice en ayunas, entonces mañana sí vuelvo y me tomo la presión. Pero inícialo desde mañana, o sea, inicia el día 0 mañana. Listo. Chicos, ejemplo de entrega de turno. María Gómez, de 65 años, tiene un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Quiere decir, llegó al hospital con neumonía, no le dio en el hospital. En el estado actual, paciente consciente, orientada, afebril, o sea, no tiene fiebre, con oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto. Los signos vitales de Doña María son presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno 94% con oxígeno por cánula nasal. Actualmente le estamos administrando ceftriaxona de 1 gramo intravenosa diluida en 500 mililitros de solución salina normal a 3 horas. Ya lleva 1 hora y media con la solución conectada y se le está dando acetaminofén de 500 miligramos por vía oral cada 8 horas. Estamos pendientes de una radiografía de tórax y de un hemograma, que todavía no se le han hecho porque todavía no está disponible el laboratorio ni el rayos X. Entonces hay que hacerlos mañana a primera hora. Eso es una entrega de un paciente. Miren que ustedes lo hacen rápido, no es toda la historia clínica, son los datos más importantes de cada paciente. Otro ejemplo, el señor Carlos Pérez, de 78 años, con un posoperatorio de cadera, o sea, es un paciente que acaba de salir de cirugía de cadera. El paciente está somnoliento por la anestesia, no puede movilizarse por la cirugía en la cadera, entonces tiene mucho riesgo de caída, hay que mantenerlo en
camillas con barandas, hay que colocarle pañal para que no se tenga que levantar al baño y hay que hacerle cambio de posturas cada 2 horas para que no sufra de úlceras por presión. Cuidados, barandas elevadas, acompañamiento para deambular y cambio de posición cada 2 horas. Ahí ya entregamos a ese paciente. Ya ese auxiliar de enfermería sabe que ese señor le operaron la cadera, que todavía está somnoliento por la anestesia, que lo tiene que ir a mover cada 2 horas porque si se le olvida, entonces al paciente le pueden empezar a salir úlceras, que como le operaron la cadera no lo puede mandar solito al baño y que lo tiene que acostar o mantener en una camilla que tenga las barandas elevadas para que no se le vaya a caer. Eso es una entrega de un paciente puntualmente. Hay instituciones, como les digo, cada institución tiene su formato. Todas tienen un formato. Cada institución tiene su formato. Por ejemplo, aquí vemos uno. ¿Qué hay acá? Nombre del paciente, unidad, o sea, si está en hospitalización, si está en urgencias, edad del paciente, el diagnóstico principal, si tiene dieta, cuál es el signo vital más, por decirlo así, alterado, si tiene líquidos intravenosos, qué medicamentos tiene y qué actividades tiene pendientes. Ese es, por ejemplo, un formato, ahí se ponen todos los pacientes y eso es lo que se le entrega pues a cada auxiliar, se va turno, se va paciente por paciente, se le lee el paciente y les queda esa hojita al turno para que ellos ya sepan la información general de ese paciente. Este, por ejemplo, es un formato que se puede usar. Profe, disculpe, o sea que así hagamos entrega de turno, nos queda ese formato. Sí, o sea, es que tiene que ser verbal y escrita. Por eso, pero hacemos escrita y verbal. Sí. Y el formato. Sí, o sea, es que el formato es escrito, o sea, yo voy y entrego verbalmente al paciente, pero yo también tengo un formato con los datos. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos otro formatico, de pronto aquí en la pantalla no lo alcanzan a ver. Este no es, por ejemplo, este formato que es de acá de Medellín, de lo de Metrosalud, no es de todos los pacientes metidos en un formato, sino un formato por paciente. Cuando les mande la diapositiva, lo pueden observar. ¿Qué información hay acá? Por ejemplo, la fecha, la hora de entrega del turno, el servicio en el que está el paciente, quién recibe el turno, los datos del paciente, el estado general del paciente, si tiene venas canalizadas, si tiene sondas, ahí se coloca. Están los medicamentos que se le están dando al paciente, en qué dosis, en qué vía y en qué hora. Tiene los pendientes, o sea, qué hay que hacerle a ese paciente. Por ejemplo, aquí dice, hay que darle control del laboratorio a las 10 de la mañana. O sea, hay que llevarlo al laboratorio a que le saquen sangre. Y hay que hacerle una radiografía de tórax. Y a las 8 de la mañana tiene cita con medicina interna. O sea, aquí hay una consulta que va a ir el internista a las 8 de la mañana a revisarlo. Dice que tiene riesgos de caída, riesgos de úlcera por presión. Y dice que el paciente requiere ayuda para movilizarse. Entonces mire que por paciente va a quedar este formatico, al menos en esta red hospitalaria. Ojo, el formatico queda, pero yo también se lo tengo que entregar de forma verbal a mi compañero. Recuerden que cada institución tendrá su formato. Miren, por ejemplo, este formato que es del Cesar y miren este formato que es de Metrosalud Medellín. Son formatos totalmente diferentes, pero finalmente contienen lo mismo, la información de cada paciente, qué cuidados se le tienen que continuar dando. Listo, chicos, esta fue entonces como la primera parte que fue general, no entramos a hablar puntualmente de cada cosita, sino en general, qué es lo que vamos a ver. Cuéntenme si fue un poquitico más claro, si ya saben qué es los temas que vamos a tratar. Pues yo entendí, yo no sé las otras muchachas. Sí, yo también. Todo quedó claritico. Listo, chicos, entonces mañana vamos a tener una nueva sesioncita donde vamos a hablar un poquito de los diagnósticos. Que hay una parte acá en la entrega del turno que uno entrega diagnósticos, ¿cierto? Los principales diagnósticos que tiene ese paciente. Acá no es contar toda la historia, sino paciente posoperatorio de cadera, paciente con hipertensión. Mañana vamos a hablar un poquito de todo eso. Y vamos a sacar la primera nota del módulo.
y necesito que entonces ustedes desarrollen esta actividad. Yo ya les voy a mandar un taller al grupo, igual ya se los voy a mostrar por aquí también, con fecha de entrega mañana domingo a las 3 de la tarde como máximo. La sesión de mañana será aproximadamente a las 5 de la tarde. Después de las 3 de la tarde ya no recibo más talleres, porque esos talleres los vamos a revisar mañana en clase. Y me los envían a mi correo y ahí les dejo el correíto. ¿De qué se trata el taller? Que ya se los voy a mostrar entonces. Este es el taller de entrega del paciente. Espérenme que Profe, o sea que mañana hay clase en presencial. sí, acá nos vamos a conectar a las 5 de la tarde y vamos a hablar un poquito de diagnósticos. ¿Listo? O sea, cómo entrega un Ah, diagnóstico. Milena, virtual, virtual. Chicos, ¿alcanzan a ver un poquito la pantalla? Se ve muy borrosito, profe. sí, la acercan un poquito. Ah, espera. Entonces, ¿qué dice? Ustedes aquí van a aquí igual hay un ejemplo. Este primero es el ejemplo. Entonces, ¿qué van a encontrar? Indicación dice, paciente con DX de CA. Ustedes me van a decir eso qué significa. Entonces, el primero es el ejemplo. Entonces, ¿qué dice el número 1? Paciente con DX de CA. Eso significa paciente con diagnóstico de cáncer. Y ya de ahí para abajo van a encontrar varios. El segundo dice paciente con HTA. Ustedes al frente me van a poner eso que significa. Paciente con y HTA que significa. En el 3 dice paciente con DM tipo 2. Entonces ustedes aquí al frente van a consultar y van a decir qué significa paciente con DM tipo 2. ¿Es claro el primer punto? Sí, profe. Porque así uno entrega Profe. los diagnósticos. Uno dice, por ejemplo, paciente con IAM. Entonces, eso es un paciente con un infarto agudo del miocardio. Lo que necesito es que ustedes aprendan a identificar esas siglas. Al frente de cada una colocan qué significa. Y en el segundo punto es exactamente lo mismo. Pero aquí ya es más larga y ustedes lo van a traducir. Ejemplo, o el primer ejemplo. Paciente masculino con DX, DHTA y DM2. En manejo con los Sartan BO, SSN y B. Pendiente de control de SB. Es que ustedes entiendan qué dice ahí. Por ejemplo, qué dice aquí textualmente. Vamos a ver si lo puedo abrir un poquito más. Aquí lo que dice es paciente masculino con diagnóstico de hipertensión arterial y diabetes mellitus 2. En manejo con los sartán de vía oral y solución salina normal intravenosa. Pendiente de control de signos vitales. Eso es lo que dice ahí. Pero, si yo lo leo, lo que dice es paciente masculino con DXHTA y DM2 es manejo con los sartán BO y SSN y B. Pendiente de control de SB. Entonces, ahí abajo donde dice traducción, ustedes van a decir qué les estaban diciendo ahí. ¿Es claro? Sí, Sí, profe. profe. Listo, chicos. Entonces, esto es lo que les queda para mañana. La idea es que enriquecemos un poquito ese lenguaje, porque así es que ustedes tienen que empezar a copiar y a entender lo que les están diciendo en una orden, en una historia o en una entrega de turno. Porque se usan mucho este tipo de siglas. Por ejemplo, QXDFX. Hay que entender qué dice eso, qué significa eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mañana nos reunimos en la tarde y vamos a hablar pues de esto. Yo les voy a explicar cuáles son las abreviaciones más comunes y vamos a revisar todos el taller aquí en la clase para que pues también aprendamos y los que se hayan equivocado lo puedan ir corrigiendo. Listo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud?